Proceso de separación por transferencia de calor en la industria alimenticia. ¿Qué es la industria alimentaria? Es la parte de la industria encargada de todos los procesos relacionados con la cadena alimentaria, como lo es elaborar, transformar, preparar y conservar los alimentos, tanto de consumo humano como animal. La empresa seleccionada para ejemplificar el proceso es Colún. Colún fue fundada el 24 de junio de 1949, teniendo el rubro actual como elaboración de productos lácteos, ventas al por menor de vehículos automotores y de combustibles, ventas al por mayor de materias primas agrícolas e instrumentos científicos y quirúrgicos. Este proceso es de gran importancia, ya que la leche en polvo es uno de los productos más vendidos por las características que ésta posee. Colún pertenece a una asociación de empresas las cuales son Colún, Colún Light, Kit Colún, Los Alerces y Río Bueno. Los productos son leche, yogur, postres, quesos, manjar, cremas. Mantequilla, agua y néctar. La distribución se realiza en tarros y bolsas, se despachan a panaderías, pastelerías y distribuidores. Es apta para consumir en cualquier edad, los menores de edad idealmente con supervisión de un médico. Organigrama de la empresa. Consta de 3 cargos principales: el directorio, quien dirige, lo sigue una empresa externa, la cual asesora, y la gerencia, en donde posee un apoyo administrativo y se subdivide en 3 cargos. Recolección y transporte. El transporte de la leche cruda, desde donde se saca hasta las industrias, se debe realizar con la máxima higiene y utilizando equipos especiales para el mantenimiento del frío, necesarios para impedir la multiplicación de las bacterias contenidas en la leche. Recepción. Una vez que la leche cruda llega a la planta industrial, se descarga el camión cisterna utilizando bombas centrífugas sanitarias. La leche es conducida a la etapa de higienización y desnatado a través de cañería de acero inoxidable. Higienización y desnatado. La higienización tiene por objeto la eliminación de aglomerado de proteínas, partículas orgánicas e inorgánicas como células somáticas, partículas extrañas procedentes del suelo, estiércol, gérmenes, etc. Sin este tratamiento, las partículas formarían un sedimento en la leche homogenizada. El desnatado tiene por objeto la eliminación del contenido graso de la leche por separación de la nata, hasta un 0,05% de tenor graso. Ambos procesos de separación se realizan mediante la aplicación de fuerza centrífuga. Las centrífugas de la leche están formadas por un cuerpo cónico dotado de un cierto número de discos o platos perforados con una inclinación determinada. Refrigeración. La leche ya higienizada que sale de la etapa anterior con una temperatura de 12 grados Celsius aproximadamente es refrigerada en un intercambiador de placas hasta una temperatura de 4 grados Celsius. Este equipo consiste en una serie de placas verticales de acero inoxidable montadas en un soporte. Las placas forman canales paralelos, por lo que la leche tibia y el medio de enfriamiento son bombeados en contracorriente por canales adyacentes. La estanqueidad del conjunto se consigue mediante juntas de goma que evitan la fuga del medio refrigerante. La superficie de estas placas es corrugada para hacer que el flujo entre las mismas sea de tipo turbulento, lo cual, conjuntamente con la velocidad de flujo inducido por la bomba, reduce el grosor de la película de leche, consiguiendo así un enfriamiento más eficiente. Almacenamiento. La leche ingresa a unos tanques de acero inoxidable refrigerados e impulsada por bombas centrífugas sanitarias para que sus glóbulos grasos sufran los mínimos daños posibles, evitando así la acción de la lipasa sobre las grasas libres. El llenado se realiza por la parte inferior para evitar la agitación y formación de espuma. Los tanques de almacenamiento están provistos de sistemas de agitación y refrigeración a 4 grados Celsius para evitar la separación de la nata por gravedad y mantener una temperatura regular. Estandarización. El contenido de grasa de la leche presenta a veces considerables oscilaciones. La estandarización de la leche se realiza mediante la mezcla de la leche entera y descremada de contenidos grasos conocidos en las proporciones necesarias para obtener una leche con el porcentaje graso deseado. Luego que la leche contiene el porcentaje de grasa deseado, esta se precalentará hasta 30 grados Celsius para pasar a la etapa de homogeneización. Dicho calentamiento se va a llevar a cabo en un intercambiador casco y tubo, utilizando como medio calefactor vapor proveniente del segundo efecto del evaporador, utilizado para concentrar la leche.
Homogeneización. Al bombear la leche a través del espacio existente entre la primera válvula y su asiento a 300 micrómetros, la elevada presión que se genera mueve el líquido a gran velocidad, entre 100 a 400 metros por segundo. A la salida de esta válvula, la velocidad de movimiento de la leche cae bruscamente y la extrema turbulencia que se produce genera una gran fuerza de cizalla, que es la que rompe a los glóbulos de grasa. Luego la leche es conducida a la segunda válvula, que trabaja a una presión inferior que la primera, con la finalidad de evitar la coalescencia de los glóbulos grasos de menor tamaño, formados en la primera válvula. Pasteurización. Además de eliminar microorganismos y enzimas, tiene un segundo propósito, que es precalentar a la leche en la etapa que precede al evaporador, a una temperatura ligeramente superior a la de ebullición, en el primer efecto. Con esto se logra: en la cabeza del primer efecto se produce una evaporación tipo flash de la alimentación. Aumenta el rendimiento del evaporador, ya que de no existir, la función que cumplen estos equipos debe ser realizada en los tramos superiores de los tubos del evaporador, disminuyendo consecuentemente la superficie de intercambio. En la cabeza del primer efecto se produce una evaporación tipo flash de la alimentación. Aumenta el rendimiento del evaporador, ya que de no existir, la función que cumplen estos equipos debe ser realizada en los tramos superiores de los tubos del evaporador. Concentración. En el proceso de concentración de la leche se ha de incrementar lo más posible a la proporción del extracto seco del producto a desecar posteriormente, ya que el proceso de concentración por evaporación es hasta 3 veces más eficiente desde el punto de vista térmico que el proceso final de desecación por aire. El concentrado se deshidrata hasta que se llega casi al límite de fluidez, es decir, hasta una proporción de extracto seco del 48 al 50%. Desecación. El proceso de secado por atomización se lleva a cabo en la cámara spray. Se basa en el contacto del producto atomizado en finas gotas, con una corriente de aire secante que circula en X o contracorriente, a alta temperatura para lograr la evaporación del agua en forma prácticamente instantánea. De esta forma, la humedad superficial es evaporada rápidamente por aire a alta temperatura y la partícula de leche es protegida del exceso de temperatura por dicha evaporación. Esto reduce notablemente la alteración de sus proteínas y otros constituyentes, lo que permite obtener excelentes índices de reconstitución. Secado por atomización en cámara spray. El aire ingresa a la cámara de secado a una temperatura que varía entre 150 y 250 grados Celsius. Durante el secado, al ponerse en contacto este aire caliente con las partículas de leche concentrada, las mismas llegan a una temperatura de 70 a 80 grados Celsius y el aire se enfría hasta 85 grados Celsius. En el proceso de secado, la mayoría de las partículas secas de leche se sedimentan en la cámara y se descargan por el fondo de esta. Este proceso puede durar entre 25 a 35 segundos. Separación de finos. Los ciclones son cámaras de sección superior cilíndrica e inferior cónica, donde el aire mezclado con el polvo entra tangencialmente y a la misma velocidad por la parte superior del ciclón y desciende formando una espiral hasta la zona cónica. En el interior de la cámara se establece un remolino donde el polvo y el aire se separan por efecto de las fuerzas centrífugas. Las partículas de polvo son impulsadas hacia las paredes del ciclón y caen hasta la parte inferior, desde donde se extraen del separador para incorporarse luego en el vibrofluidificador. El aire que contiene la humedad extraída a la leche de la cámara spray va a la zona de baja presión, que es la que corresponde con el eje central vertical del ciclón. Posteriormente se extrae del ciclón con un extractor ubicado en su parte superior. Vibrofluidificado. La instantaneación del polvo se logra mezclando el flujo de leche en polvo proveniente de la cámara de secado con las partículas de los finos recuperados en una atmósfera de vapor dentro del vibrofluidificador. Con esto, las partículas de polvo se humedecen, aglomerándose entre sí y con las partículas de los finos. Luego, se regula su contenido de humedad con una corriente de aire a 90 grados Celsius. Finalmente, se enfría hasta 25 grados Celsius con una corriente de aire a 10 grados Celsius, aumentando de esta manera la estabilidad del polvo durante su almacenaje. Almacenamiento. Una vez finalizado el proceso de elaboración de leche en polvo, la misma se almacenará en silos de acero inoxidable de gran capacidad, controlando parámetros de humedad, temperatura, oxígeno, etc., para mantener su calidad original. Fraccionamiento. La leche en polvo se repartirá en envases desde los 130 gramos hasta los 1440 gramos.